Mira, mi pensamiento en esto es muy claro, es un pensamiento de alivio, porque hay algo que yo desde hace mucho tiempo, desde hace bastantes años, me viene poniendo muy nervioso y muy triste, que es que el debate político en España estaba completamente bloqueado, ¿no? Estaba completamente bloqueado por el sectarismo, ¿no? Por el sectarismo partidista. Es decir, los partidos políticos han ocupado todos los espacios de debate público, ¿no? Y eso en un país en el cual hay tan poca, de verdad, tan poca conciencia de la libertad de expresión, y un país en el cual uno tiene más que decir lo que uno piensa racionalmente y educadamente, uno tiende a decir aquello que los suyos están esperando que uno diga, ¿no? Es decir, en España la mayor parte de los debates no tratan de enfrentarse racionalmente a problemas concretos, tratan de afirmar lo que eres, ¿no? Sí, es decir, si yo soy de izquierdas, quiere decir que eres simpatizante de partidos de izquierdas españoles, ¿no? Y que por tanto tienes como una lista de... Es decir, se puede reconstruir tu ideología, igual que se puede reconstruir un dinosaurio entero a partir de un solo hueso. En España la cosa ha llegado hasta el extremo que tú le dices a una persona, esta persona oye esta cadena de radio, y a partir de ese pequeño hueso informativo tú puedes reconstruir el dinosaurio entero de sus convicciones, ¿no? Y eso me parece patético, ¿no? Porque es un empobrecimiento del debate. Hay un montón de cosas que no se podían hablar, que no se podían decir por miedo, ¿no? Siempre el miedo a que los tuyos le parezcan mal, siempre el miedo porque todo ha estado colonizado, las radios, las televisiones, es decir, ha desaparecido prácticamente la información y todo se ha convertido en opinión partidista, ¿no? Y a mí eso me irrita, porque yo cuando leo un periódico no quiero saber tantas opiniones, lo que quiero es que me informen de lo que está pasando, ¿no? Yo recuerdo te voy a poner un ejemplo, cuando hay un atentado terrorista, ¿no? Los informadores, en vez de ir a fijarse en qué ha pasado, ¿no? Van a preguntarle al partido político de turno la famosa declaración. Ves el telediario y el telediario consiste en una declaración, una contradeclaración. Es decir, la realidad había desaparecido completamente. A mí me parece de verdad importantísimo y de lo más saludable que haya algo nuevo que rompa ese pseudo debate estéril, ¿no? Es decir, si eres de una cosa, es decir, si hay, por ejemplo, hay un corrupto de izquierdas, será condenado por los de derechas, ¿no? Pero los de izquierdas pensarán que ese corrupto es menos corrupto, ¿no? Es decir, no solo los dos grandes partidos, es decir, también están los partidos, los sindicatos, los grupos informativos, es decir, la democracia ha sido colonizada la democracia ha sido en parte... yo tengo la edad suficiente como para saber cuándo no había democracia. He visto... Es decir, yo voté, cuando tenía 21 años voté por primera vez. Tengo recuerdo muy claro de lo que es una dictadura, ¿no? Entonces me da mucha rabia, sé lo que es no tener libertad de expresión y me da mucha rabia el ver cómo la libertad de expresión nos la hemos limitado a nosotros mismos, ¿no? Todo tiene que ser debatido y todo tiene que ser pensado de nuevo, y que además es tan importante encontrar las cosas en las que no estamos de acuerdo como las cosas en las que sí estamos de acuerdo. Es decir, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Hay muchas más cosas en las que estamos de acuerdo de las que parece, ¿no? Estamos de acuerdo en la igualdad entre las personas, estamos de acuerdo en el principio de legalidad, estamos de acuerdo en muchas cosas. Y tenemos que tener muy claro aquello en lo que estamos de acuerdo para debatir sobre lo que no estamos de acuerdo, que también es importante, ¿no? Claro, casi más importante. Sí, pero es muy importante saber en qué estamos de acuerdo, ¿eh? Y nos hemos dedicado, los partidos políticos y los medios se han dedicado sobre todo a insistir a lo largo de estos 30 y tantos años en subrayar divisiones, y cuando no las había, en inventarlas, ¿no? Y para mí es muy importante el que nos demos cuenta de que sepamos distinguir, por ejemplo, entre el enemigo y el adversario, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi enemigo? Mis enemigos son muy pocos. Es decir, para mí, como ciudadano, mis enemigos son muy pocos, mis adversarios son más. Y con mis adversarios discuto, ¿no?
Pero con mis enemigos es otra cosa distinta. Y los enemigos, para mí los enemigos está muy claro. Los enemigos son los que matan o son los que hacen trampa en el sistema, ¿no? También te digo otra cosa, que está muy bien que vuestra generación dé por supuestas cosas que para nosotros no eran normales, como es, por ejemplo, el poder viajar. Es decir, para mí la ciudadanía europea es una cosa que es muy emocionante y que creo que hay que llenar de sentido. Porque yo cuando quise viajar por primera vez tuve que pedir un certificado de buena conducta a la policía. Y cuando llegué a la frontera de Francia tuve que aguantar que los gendarmes me trataran mal. Y te hablo de 1978, no te hablo de los años 40, ¿no? Entonces, creo que es muy importante una reflexión, insisto, sobre lo que nos falta, pero también sobre lo que tenemos, ¿no? Yo me esforzaría en lanzar propuestas prácticas, ¿no? Es decir, una propuesta práctica que a mí se me ocurre es la siguiente. Los plenos municipales son públicos. Una gran parte los plenos municipales son públicos y los boletines oficiales en los que se publican los gastos de las autonomías y del gobierno son públicos. Yo haría el esfuerzo por estar atento, por ejemplo, a asistir a todos los plenos municipales de todos los ayuntamientos y revisar y fiscalizar los gastos que se proponen, porque una gran parte de la corrupción, una gran parte del despilfarro y de la incompetencia está ahí. Y la gente muchas veces no sabe que se puede ir al pleno y que se puede participar. Yo creo que eso sería una propuesta muy concreta. Y haría otra propuesta concreta, y es el que cada uno, y esto te lo digo por mi experiencia en Estados Unidos, donde los movimientos cívicos de base son muy importantes, ¿no? Es decir, exigir implica la autoexigencia, ¿no? En el barrio en el que yo vivo en Nueva York, por ejemplo, los jardines los mantienen los vecinos. A mí lo que me gusta de vuestro movimiento es esa sensación de autosuficiencia. Porque una cosa que no ha hecho el sistema ha sido inculcar en la gente la noción de la responsabilidad personal, ¿no? No, un extraño y siempre no, que hay cosas que tienen que hacer otros. Es decir, la conciencia del valor de las cosas y del precio de las cosas. Es decir, hay que ir a los plenos municipales, por ejemplo, y cuando llegue un concejal y diga, proponemos una partida para hacer una excursión benéfica, no sé, a ver, ¿ese dinero para qué es, no? Ese dinero, ¿se debe gastar ese dinero? Es decir, ¿cómo es posible que en Madrid, en plena época de crisis, cuando la crisis ya estaba, que se veía venir, cómo es posible que un ayuntamiento disparatado se haya dedicado a crear ese edificio tremendo en Cibeles o a hacer esa obra absurda en Serrano? Es decir, hay una responsabilidad ciudadana ahí, hay una ciudadanía que no se ha movilizado. Y yo creo que esa propuesta práctica la hago de corazón y con toda claridad. Es decir, vamos a fijarnos concretamente en el campo directo de nuestra experiencia qué podemos hacer. Es decir, qué podemos hacer en el instituto en el que estamos estudiando para que ese instituto se gestione mejor. Y no solo vamos a pedir nuestros derechos, vamos a aceptar nuestras responsabilidades. Vamos a saber cuánto vale cada cosa, cuánto vale una plaza de instituto o de facultad que estamos usando. Sí, hacia nosotros mismos y hacia los demás, por supuesto. Exactamente. Yo, mira, vengo de una generación en la cual había muchas grandes palabras y las grandes palabras ocultaban muchas veces comportamientos, ¿no? Es decir, yo me he educado en dos movimientos para mí muy importantes, que son el ecologismo y el feminismo. Y el ecologismo y el feminismo nos han demostrado la importancia del comportamiento práctico. Es decir, tú no puedes ser ecologista, tú no puedes hacer una manifestación ecologista y que vaya una brigada municipal detrás de ti recogiendo la basura que tú has dejado. Tú no puedes decir que eres partidario de la igualdad, ¿no? Y no tener igualdad en tus relaciones personales. ¿Sabes? Ese traslado de la conciencia y de la militancia a la vida práctica y concreta me parece que es una de las cosas más fundamentales y es una propuesta que me alegro mucho de hacer y que a mi manera modesta en lo que escribo intento resaltarla siempre, ¿no? Es decir, se pueden hacer muchas cosas dentro de la ley y en el ámbito del trabajo de cada uno.
Es decir, hay que tener equipos de abogados que se enteren de esas cosas. Pues sí, estoy indignado por el tiempo perdido. Estoy indignado porque en España hubo una prosperidad superficial y que se podía haber aprovechado y no se aprovechó. Estoy indignado por la cantidad de dinero que se ha tirado en cosas innecesarias. Estoy indignado por la cantidad de cosas fundamentales para las que falta dinero y por la cantidad de cosas superfluas en las que se tira. Estoy indignado porque en un instituto o una escuela haya una baja de un profesor y esa baja no se cubra porque no hay dinero. Y en cambio los gerifaltes de la consejería o de lo que sea están teniendo una comilona. Estoy indignado y estoy indignado también porque la ciudadanía a la cual yo pertenezco, la ciudadanía ha sido pasiva y ha sido dócil y obediente. La ciudadanía no ha ejercido. La ciudadanía no ha sido consciente de su responsabilidad. Eso me indigna y espero que eso cambie, porque además no tenemos más remedio que cambiar, ¿no? No, además se acerca un tiempo mucho más difícil, ¿no? Y en todos los sentidos tenemos que hacernos responsables. Es decir, se acerca un tiempo en el que sobre todo vamos a tener que hacer una cosa. Vamos a tener que sacrificar muchas cosas superfluas para salvar unas cuantas cosas necesarias. Y las cosas necesarias son la educación, la sanidad, el imperio de la ley y la igualdad entre las personas. Y los tiempos que se acercan son muy difíciles. Mi recomendación es una frase de Albert Camus que yo intento poner en práctica: que cada uno haga su trabajo.